Entonces, Sí, aquí está lloviendo. está molestando el internet. Entonces puse los datos, coloqué los datos. Bien, entonces voy a compartirles nuevamente la pestaña, la pantalla. Aquí vamos a abrir territorio. Para verificar lo de las evidencias que están activas y los que se van a activar. En vista de que algunos tuvieran inconvenientes con la evidencia del foro temático, esa evidencia del foro temático la voy a habilitar a partir del día de hoy hasta el día jueves. El foro va a estar habilitado 2 días más para que los que no alcanzaron a enviarlas, bueno, está hasta el 18 de junio, o sea, todavía tienen tiempo. O sea, no hay necesidad de activarle tiempo. Profe, disculpe, lo que pasa es que nuevamente la estoy escuchando mal. Señora, tampoco se escucha. Muy bien. Acá tampoco se escucha bien. Los compañeros sí se escuchan bien, pero usted es la que no sé. Yo soy la que no me escucho bien. Sí, señor, como usted habla se escucha entrecortado. Ok. De aquí porque la escucho demasiado rápido. Ok. Un momento y ya me conecto por otro lado. Bueno, ¿ahora me escuchan mejor? Sí. Oye, estoy en clase. Está tronando. Estoy en clase. Estoy en clase. ¿Ya se escucha mejor el audio? Sí, señora. Ok. Está en clase, déjala que lo pelaba la clase. Profe, está tronando. Bueno, si está tronando mucho, desconéctate y cuando termine de tronar, te vuelves a conectar. Bueno, entonces les comentaba hace un rato que vamos a activar nuevamente la evidencia del foro, va a estar disponible o está disponible hasta el próximo 18 de junio. Y que a partir de hoy se van a activar la evidencia 3, que corresponde a la clasificación y medición de variables estadísticas, y asimismo la evidencia número 4. Son 3 puntos que tiene esta evidencia número 4. Y queda pendiente para enviar y para presentar de manera sustentada el próximo 25 de junio la evidencia número 5. Entonces son 3 evidencias que se activan el día de hoy. La evidencia 4 y 5. Ya se les va a colocar el link para que puedan hacer el envío correcto de la evidencia. Voy a ir a revisarles enseguida y verifico por qué no los deja juntar. Y les comento por el grupo de WhatsApp. No puedo hacerlo ahora porque está molestando la conexión, entonces es mejor que ahora que terminemos la clase, yo verifico cuando ya el internet esté en mejor conectividad y les ajusto para que puedan hacer el envío del foro con documento adjunto, en caso de que no los esté dejando hacerlo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase, nuestro repaso. Estábamos viendo la construcción de una tabla de frecuencia simple, que en este caso habíamos aplicado este ejemplo. Vamos a continuar con esta misma temática, pero vamos a trabajar
a otra modalidad, que es la tabla de frecuencia, pero para datos agrupados. Entonces, siempre que nosotros vamos a investigar sobre las tendencias o el comportamiento del mercado en la organización y requerimos recolectar información de cualquier tipo, esta información que recolectamos generalmente debe ser organizada y clasificada. Para hacer ese proceso de clasificación no siempre vamos a manejar información pequeña o números de datos pequeños. Generalmente cuando estamos investigando el comportamiento de compra de un grupo de consumidores, manejamos más de 50 datos al mismo tiempo. Y en ese sentido, pues se hace necesario establecer un método de organización de la información de tal manera que sea de fácil comprensión para las personas que tienen que tomar decisiones sobre ese proceso de venta. Aquí les estoy colocando un ejemplo práctico sobre cómo podríamos hacer el procesamiento de información para 50 datos. En este caso, vamos sobre el supuesto de que se investiga el precio de cierto libro en 50 editoriales diferentes y se encuentran los siguientes datos expresados en miles de pesos. Entonces aquí tenemos el conjunto de datos o precios de los libros expresados en miles de pesos y nos piden en este caso elaborar una tabla de frecuencias que utilice una clase de 5 y determinar pues los valores de cada una de las frecuencias que están aquí mencionadas. Asimismo, elaborar gráficos que representen la información respectiva. En ese sentido, vamos a hacer un breve recorderis sobre cómo podríamos organizar esa información, teniendo en cuenta que la información que tenemos, ya yo la pasé aquí, a esta plantilla digitada, porque los datos estaban acá en la foto, entonces ya están aquí respectivamente digitados, cada dato en una celda. Entonces voy a proceder a sacar cuántos datos tengo en el grupo de información. Para esto yo puedo simplemente seleccionar los datos de esta manera, selecciono los datos y acá en la barra de Excel, en la parte inferior, encuentro el promedio de los datos, la sumatoria de los datos y el recuento del número de datos que hay. En este caso, el recuento me está dando que hay 50 datos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ok. Entonces aquí en recuento me está dando que hay 50 datos. Eso indica que efectivamente está la totalidad de los datos expuestos allí. Luego que ya tengo esto de los 50 datos listo, lo que procedo a realizar en este caso es, vamos a verificar si se está grabando. Cierto, se está grabando. Hasta mañana hice una y no se grabó. Bueno, entonces, para hacer eso, así fácilmente, simplemente selecciono los datos, mire, y aquí abajito me dice cuántos datos hay. Pero muchas veces hay más de este cuadro que yo pueda seleccionar de manera visual. Entonces yo lo que hago es que inserto la fórmula contar. Entonces aquí voy a insertar la fórmula contar, así se llama. Esa fórmula contar simplemente inicio con el signo igual o con el signo más. Al iniciar con el signo más o con el signo igual, de igual manera se me va a activar la fórmula. Escribo la palabra contar, que es la fórmula, y aquí me va a dar las diferentes opciones que inician con contar. En este caso voy a escoger contar nada más. Le voy a dar dos veces clic, selecciono los datos en su totalidad, cierro el paréntesis y le doy enter. Y me dice que efectivamente hay 50 datos. Entonces, para sacar la muestra, hay varias formas. Selecciono los datos y aquí miro cuántos recuentos de datos hay o utilizo la fórmula contar. Ahora voy con el dato menor. Recordemos que esto es para hacer una tabla de frecuencia agrupada. Recuérdenme cuáles son los componentes de la tabla de frecuencia agrupada. ¿Cuáles son los componentes de la tabla de frecuencia agrupada?
frecuencia absoluta. Pero ¿qué diferencia la tabla de frecuencia agrupada con la tabla de frecuencia simple o la tabla de frecuencia no agrupada? Aparte de que maneja más de 50 datos. ¿Qué diferencia hay? Hagan un recorderis ahí. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces yo les hago el recorderis. La tabla de frecuencia agrupada está conformada por intervalos de clase. Es decir, que no se expresa simplemente en una sola columna, sino que se expresa a través de intervalos de clase. Esos intervalos de clase me permiten agrupar la información y simplificar la tabla de frecuencia. Agrupar la información y simplificar la tabla de frecuencia. Bueno, entonces aquí recordemos que la tabla de frecuencia va a estar representada por límites, que va a ser límite superior o límite inferior. En este caso, el límite inferior, que es el primer límite que compone la tabla de frecuencia, y el límite superior. Entonces, la diferencia es que la tabla de frecuencia agrupada, en vez de tener X, Y, va a tener son límites o intervalos de clase. En este caso, estos límites o estos intervalos de clase los sacamos nosotros a través del cálculo de los intervalos de clase que tenemos aquí. Y para eso necesitamos primero calcular los datos menores, los datos mayores del grupo de información que estamos manejando, calcular la clase, que en este caso ya me están dando la clase, que es 5, y además de esto, me permite a mí o me solicita a mí calcular la amplitud o la distancia que va a haber entre cada límite, ¿verdad? Entonces vamos a ir calculando cada uno de estos componentes que van a permitir conformar la tabla de frecuencia agrupada, teniendo en cuenta que los demás componentes son similares o iguales a la tabla de frecuencia simple, solo que va a variar en que ya no va a utilizar solo una variable X, sino que va a estar esa X y agrupada por intervalos de clase. Y va a tener un componente adicional que se llama marca de clase. La marca de clase es el promedio de los límites, que nos va a permitir o nos va a facilitar hacer procesos gráficos como el polígono de frecuencia o hacer procesos gráficos con la marca de clase. Entonces esta va a ser la configuración de esa tabla de frecuencia agrupada. En este caso, cuando se manejan más de 50 datos en adelante. Entonces ya ahí utilizamos la fórmula contar para saber cómo se calcula el número de datos que hay en el conjunto de datos. Ahora voy a utilizar la fórmula para calcular el dato mayor y el dato menor. Entonces la fórmula para calcular el dato menor va a ser min y la fórmula para calcular el dato mayor va a ser más con x. Esa va a ser la fórmula para el cálculo de estos dos. Voy a rodar esto para aquí para que quede más cerquita. Eso. Entonces aplico la fórmula. Recuerden que cada fórmula que insertemos debe iniciar con el signo igual o con el signo más. En este caso yo doy signo igual, selecciono o escribo la fórmula min y aquí me van a salir las fórmulas que comienzan con esas letras. Min, le doy 2 veces clic y selecciono los datos. Cierro el paréntesis, le doy enter y ahí automáticamente me va a dar el dato menor, que en este caso el dato menor es 68, sin necesidad de yo quemarme la vista buscando cuál es el dato menor. El mismo proceso hago para calcular el dato mayor. El dato mayor lo calculo utilizando la fórmula igual, escribo la palabra más, le doy 2 veces clic, más con X, selecciono los datos, cierro el paréntesis y le doy enter. Ahí me dice que el dato mayor es 99. En este caso, ¿para qué voy a utilizar yo este dato mayor y este dato menor? Me voy a utilizarlo para sacar el rango. El rango que es el promedio de
de datos que van a manejar o el promedio de amplitud que se va a manejar en esos datos, ¿verdad? Entonces, para sacar ese rango, la fórmula es igual a el dato mayor. Vamos a escribirla desde aquí. Menos el dato menor. Entonces, para sacar esa fórmula del rango es el dato menor menos el dato mayor. Digo, el dato mayor menos el dato menor. Entonces aquí yo lo que hago es que hago la operación, el dato mayor que es 99, le voy a restar el dato menor, que en este caso es 68, y le doy Enter. Luego, acá, para calcular la clase, la fórmula de la clase es igual a la raíz cuadrada de la muestra, es decir, de n. En este caso, la raíz cuadrada de la muestra o de n viene siendo igual, simplemente le doy igual y saco raíz, escribo la fórmula raíz, en este caso, en algunos computadores sale como raíz cuadrada, le doy 2 veces clic a la raíz, saco o selecciono la muestra, que ya la tengo aquí arriba, que es 50, cierro el paréntesis, y le doy Enter. Aquí me dice que la clase es 7,07. Entonces, aquí me están diciendo que debo utilizar 7 clases. Sin embargo, acá en el ejercicio me están diciendo que utilice una clase igual a 5. Entonces, como ya en el ejercicio me están diciendo que utilice una clase igual a 5, yo voy a utilizar la clase igual a 5, que es la que me están dando en el ejercicio en este caso. Pero si no me la estuvieran dando, yo utilizaría 7 porque es lo que me da la fórmula de la clase. ¿Está clara esta parte? Sí, señora. Ok. La amplitud viene siendo la división del rango entre la clase. Entonces, simplemente aplico la fórmula igual y voy a buscar el rango, que en este caso me dio 31, y lo voy a dividir, signo de división, entre la clase, que en este caso es 5, que es la que me está dando el ejercicio que utilizo. Esta va a ser la amplitud que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar una amplitud de 7 porque este número está con un decimal. Entonces la amplitud, siempre que esté con un decimal, la voy a redondear al entero siguiente, independientemente del decimal que tenga. Si ustedes se dan cuenta, en este caso el decimal es 6,2. No lo podría dejar en 6, pero en este caso, como la regla dice que la amplitud siempre se redondea al entero siguiente, cuando está con un decimal, por eso lo dejo en 7. Luego, en este caso de la cálculo de los límites inferior y límite superior, voy a hallar antes el punto medio. Ese punto medio me va a permitir que los datos no se traslapen o se coloquen uno encima del otro, sino que me va a dar esa amplitud o ese rango para que no haya ningún proceso de que se coloquen datos encima del otro. Entonces, el punto medio en este caso va a ser siempre igual a 1 dividido entre 2, que va a ser 0,5. ¿Qué es este 0,5? Es el punto medio de los datos. Y el límite inferior siempre va a ser igual al dato menor, que en este caso es 68, y le voy a restar el punto medio. Entonces, el límite inferior es igual al dato menor menos el punto medio. Aquí ya tengo el límite inferior, ahora voy a calcular el límite superior. El límite superior siempre va a ser igual. El límite superior siempre va a ser igual, en este caso, al límite superior al límite inferior más la amplitud. Entonces aquí el límite superior es el límite inferior más la amplitud. Entonces, en este caso, el límite inferior va a ser igual a
el límite superior, perdón, va a ser igual a 67,5 y le vamos a sumar la amplitud, que en este caso es 7. Sumamos la amplitud, que es 7, y le doy Enter. Aquí ya tengo los dos límites que voy a utilizar para el cálculo de la tabla, y esos límites que estoy aquí utilizando para el cálculo de la tabla son los que voy a colocar acá. Ya yo sé que son 5 clases que debe tener la tabla, entonces hago las 5 clases que debe tener la tabla. Aquí tengo las 5 clases y calculo los límites. Como ya tengo mi primer límite, tanto inferior como superior, lo que hago es que lo paso a la tabla. Entonces, límite inferior y límite superior igual, y lo selecciono. Ya aquí, en este caso, aplico fórmula para poder arrastrar y calcular todos los límites. Entonces, vamos a quitarle aquí estos bordes, que no se vaya a confundir. Así. Listo. Entonces, ya yo sé que el segundo límite superior va a ser igual al primer límite, el segundo límite inferior va a ser igual al primer límite superior. Entonces lo selecciono y listo. El segundo límite inferior es igual al primer límite superior. El segundo límite superior, entonces, va a ser igual al segundo límite inferior más la amplitud, pero ya yo sé que la amplitud la voy a aplicar para el resto de los datos. Entonces, lo que hago es que fijo la información o fijo la celda de la amplitud, dándole la función F4, le doy Enter, y a partir de allí ya yo puedo arrastrar la fórmula para el cálculo de los demás límites. Entonces, debo asegurarme que el primer límite contenga el dato menor, que en este caso es el 68, que está contenido en este intervalo de clase, y que el último intervalo de clase contenga el dato mayor, que en este caso es 99, y ahí me estoy asegurando que ambos límites están conteniendo el dato menor y el dato mayor de la información que se está manejando. ¿Hasta ahí hay alguna duda y alguna inquietud? ¿Vamos bien? John, Luis de Oro, Jorge, Daniela, Dina. Escuchándose. Bien, profe. Sí. Ok, entonces, ahora vamos con la frecuencia absoluta. Recordemos que el cálculo de la vez pasada, aplicando la fórmula de frecuencia para no desgastarnos tanto. La frecuencia absoluta es igual a la palabra frecuencia, le damos 2 veces clic, seleccionamos los datos originales que tenemos aquí, le damos signo, punto y coma, y donde dice grupos, yo voy a seleccionar toda la columna del límite superior. Selecciono toda la columna del límite superior, cierro el paréntesis y le doy Enter, y ahí me da la frecuencia absoluta, que en este caso es 15, para el primer intervalo de clase. Luego aplico el resto de la fórmula, le doy función F2 para activar fórmula y le doy al mismo tiempo Shift, Control y Enter y me calcula el resto de las frecuencias. Y el proceso de cálculo de las demás frecuencias es igual. La única variación de esta tabla es que vamos a tener marca de clase. La marca de clase es igual al promedio de los límites, o a la división de los límites siempre entre 2. Entonces, aquí les voy a escribir la fórmula de la marca de clase. Ya saben que es igual a la suma del límite inferior más límite superior. Todo eso lo vamos a dividir entre 2. Siempre va a ser entre 2. Entonces, esa es la fórmula de la marca de clase. Aquí, para calcular el resto de la frecuencia, ya sabemos que la primera frecuencia absoluta acumulada es 15, que para sacar la segunda frecuencia sumo la primera más la segunda, y luego puedo arrastrar la fórmula, y allí tengo toda la frecuencia absoluta. Aquí me está dando menos datos. 45. No me está calculando bien. Vamos a calcular aquí, debe darme 50.
Me volé algún número. Frecuencia, 2 veces clic. Vamos a seleccionar bien todos los datos, que no me coma ninguna columna. Ahora sí. Punto y coma. Selecciono toda la fila del límite superior, cierro el paréntesis, le doy Enter. Ahí ya cambió la cosa. Le doy función F2, Shift, Control, Enter, y ahora sí, la completa. 50-50, que me debe dar el total de la frecuencia absoluta. Luego la frecuencia relativa, ya sabemos la fórmula de la frecuencia relativa, que es cada frecuencia absoluta dividido entre la muestra, y eso no hay necesidad de multiplicarlo por 100, porque simplemente le damos el signo porcentaje a esa columna, aquí arribita, signo porcentaje, y ya tenemos aquí la frecuencia relativa. Aquí lo mismo, el mismo procedimiento, ya sé que la primera frecuencia relativa es 32% y le doy Enter. Luego calculo la primera y le sumo la segunda, que en este caso es 8, y eso me da 40, y a partir de la segunda ya puedo arrastrar fórmula. Y aquí ya tengo mis frecuencias halladas. Luego acabo con la marca de clase el cálculo, aplico la fórmula que ya tengo acá arribita y le doy signo igual, selecciono límite inferior más límite superior, le doy cerrar paréntesis y signo división y lo divido siempre entre 2, que es lo que me dice la fórmula. Arrastro y ahí ya tengo mi marca de clase. Con esta tabla ya yo podría elaborar e interpretar los diferentes valores que tengo en mi ejercicio. Entonces, a ver, Yasser, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Sí, señor. Bueno, Yasser, interprétame la frecuencia absoluta número 3 de la tabla. Ahí está. ¿Dónde? No veo. La frecuencia absoluta número 3 de la tabla. Es decir, esta que estoy señalando. Con azul. La frecuencia. ¿Cómo la sacó? No, interprétame el resultado. ¿Qué significa ese 37? Recuerda que son los precios expresados en miles de pesos. Ese 37 es como la sumatoria de la frecuencia normal, ¿no? 20 más 17, está el 37 es ahí. Ajá, ¿qué significa ese 37? No sé, yo no sé. Es que ahí está la cosa, interpretar los resultados, no es solamente calcular, porque esto lo hace un software estadístico, es interpretar lo que te está diciendo la información para que puedas tomar decisiones. Entonces, ¿quién se arriesga a interpretármelo? A ver, vamos a buscar otro hoy. Jorge. Jorge, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Interprétame la frecuencia absoluta acumulada número 3. No, profe, yo le puedo decir que hasta ahí la frecuencia absoluta número 3 lleva más de la mitad de los datos en cuestión. ¿Y eso qué quiere decir? Profe, que la frecuencia absoluta, bueno, en la tercera pienso yo que hasta ahí ya lleva una parte más arriba de la mitad de las ¿cómo es que se llama? ¿De qué? ¿De la yuca, de la papa, de qué? De la muestra. Mira, ahí dice, supongamos, el ejercicio dice así, supongamos que se investiga el precio de 50 libros en 50 editoriales diferentes. Es decir, que cada dato corresponde al precio de un libro en las 50 editoriales. Todo esto son editoriales, ¿verdad? Es decir, y estos son los precios que maneja cada una de esa editorial del libro en cuestión.
Entonces aquí al momento de interpretar, yo puedo decir que 37 editoriales de las 50 editoriales encuestadas, 37 editoriales de las 50 editoriales encuestadas, tiene un precio expresado en mínimo en miles de pesos de 67,5 a 88,5. Esa sería la interpretación de esa frecuencia absoluta número 3, que 37 editoriales tiene o maneja un precio entre 67,5 y 88,5. Me hago entender cómo deben interpretar la tabla, no es solamente calcularla, es interpretarla y poder manejar la información que se está manejando o que se está solicitando. Ahora, si yo quisiera interpretar la frecuencia relativa número 2, ¿cómo la podría interpretar? La frecuencia relativa número 2. Yo tendría que decir el 8% del 100% de las 50 editoriales encuestadas tienen un precio entre 74,5 y 81,5 expresado en miles de pesos. Esa sería la interpretación. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿cuál es, cuántas editoriales tienen, en qué precio se concentra la mayoría de las editoriales? ¿En cuál precio se concentran la mayoría de las editoriales? Observando la tabla, ustedes me dirían en cuántas editoriales se concentran los precios. ¿En cuántas editoriales se concentra en los mayores precios de ese libro que están analizando? Porque están analizando los precios de un libro que manejan cada una de las 50 editoriales. En 3 años. En 3, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las editoriales, porque da 17, que es la mayor frecuencia absoluta, que viene siendo la moda, tiene una concentración o la tendencia es a que manejen un precio entre 81 y 88 expresado en miles de pesos. Que la mayoría de las editoriales, es decir, 17, manejan precios concentrados ahí, en 81 y en 88,5. Esa es la forma como deben hacer la interpretación de las tablas. Entonces, cuando ustedes aquí en la guía de aprendizaje yo les pido interpretación, les estoy pidiendo que no solamente hagan el cálculo de la tabla, sino que además me saque después que construya la tabla 4 conclusiones, ya sea con frecuencia absoluta, con frecuencia relativa o con frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada. Entonces, no es solamente hacer el cálculo de la tabla, sino interpretar la información. ¿Está claro estos puntos y cómo realizarlo? ¿Preguntas sobre la interpretación? No hay preguntas sobre la interpretación. Bueno, entonces aquí en la última evidencia, que es la evidencia número 5, ustedes tienen que realizar de manera individual un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Recordemos que un mapa mental es un cuadro que se representa a través de gráficos, de símbolos, no lleva tantas letras, sino más bien símbolos, dibujos, figuras que representen los conceptos que queremos expresar. En este caso, los conceptos que deben expresar son los conceptos de los instrumentos de recolección de información, como la encuesta, la entrevista, la observación, grupo focal y chequeo. Cuando ya ustedes tengan elaborado ese mapa mental, van a hacer un video de no más de 3 minutos, máximo 3 minutos, ¿verdad? Máximo. Donde me explique el mapa mental que usted mismo hizo. Ese video me lo debe enviar por el enlace, sea que lo grabe en su celular y me lo envíe, sea que lo grabe con su computador, ingéniesela con el celular para grabarme el video explicándome el mapa mental. No es necesario que usted aparezca, si le da pena aparecer, pues no es necesario.
con su voz es suficiente, pero que me explique y que pueda yo visualizar el mapa mental. ¿Hay preguntas sobre esta evidencia? Cristian, Daniela, Dina. Hasta el momento no. Nelson. Oh, bueno, entonces estas son las actividades que quedan pendientes y ya les activo en el transcurso de la tarde la evidencia y les reviso el foro para verificar por qué no los deja juntar archivos. ¿Listo? Si no hay más preguntas, no hay más dudas, esta grabación va a estar disponible en unos minutos. Yo se las hago llegar como siempre por el grupo de Facebook y a través de su plataforma. Muchas gracias por su asistencia. Bendiciones, cuídense mucho. Gracias, señor. Bendiciones. No, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente.